¿Sabías que la ciencia descubrió que hablar en lenguas es algo muy normal y humano? Te animo a que escuches este podcast mientras haces otras actividades, caminas tranquilo o te vas camino al trabajo. Pero también en el comentario fijado te dejo un escrito para que después lo leas detalladamente o 2 videos explicativos para que sigas profundizando en el tema. Fíjate que hay un contraste muy llamativo, ¿no? Que a veces como que se nos pasa. En Pentecostés, eso de hablar en lenguas fue, pues, un milagro clarísimo de comunicación. Unió a gente de todos lados. Pero hoy dices hablar en lenguas y, se arma la confusión, el debate, hasta la división. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegamos a esto? Justo eso queremos explorar hoy, este fenómeno llamado hablar en lenguas o glosolalia. ¿Siempre es lo mismo? ¿Qué dice la Biblia realmente? ¿Son idiomas de verdad o es otra cosa? Para este análisis nos estamos basando en un estudio muy detallado de Nicolás Rodríguez. Él lo ve desde la Biblia, la historia y hasta la ciencia, Usa varias fuentes académicas y teológicas. La idea, nuestra misión, digamos, es tratar de ver claro, distinguir lo que las escrituras llaman don de lenguas de otras formas de habla extática que se ven por ahí. Queremos entender bien el fenómeno bíblico original, su naturaleza, su propósito, según estas fuentes. Así que, bueno, empecemos por el principio. La Biblia. Aquí está la pregunta del millón, la que genera todo el debate. Cuando la Biblia menciona el don de lenguas, ¿habla de poder hablar idiomas humanos reales que uno nunca aprendió? ¿O se refiere a un balbuceo, algo extático que no se entiende? Y aquí entra esa palabra, glosolalia, que según el estudio, como que ha cambiado de significado en la teología más moderna. Exactamente. El estudio argumenta, basándose en los textos, que el don original fue una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para hablar, idiomas humanos reales y comprensibles. A eso se le llama técnicamente xenoglosia, hablar un idioma que existe, pero que tú no estudiaste. Y los ejemplos que cita el estudio en el Nuevo Testamento, pues parecen bastante claros. A ver, ¿cómo cuáles? El más famoso, claro, es Pentecostés, en Hechos 2. Dice que los apóstoles hablaron y la multitud, que venía de muchas naciones, les oía hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Suena a comunicación directa, ¿no? Sí, totalmente entendible. Luego está lo de la casa de Cornelio, en Hechos 10. Unos gentiles empiezan a hablar en lenguas, como señal de recibir el Espíritu, y Pedro lo compara directamente con lo que pasó en Pentecostés. Ajá. Y más adelante en Éfeso, Hechos 19, otros discípulos también hablan en lenguas cuando Pablo les impone las manos. El patrón parece ser idiomas entendibles o al menos reconocibles como idiomas. Ok, los ejemplos son claros. ¿Y el propósito? ¿Para qué servía este don, según el estudio? El estudio identifica 3 cosas principales, basándose en esos textos. Primero, evangelizar. O sea, poder comunicar el mensaje cristiano a gente de otras lenguas. Lógico, si habla su idioma. Exacto. Segundo, confirmar el mensaje de los apóstoles, como una señal divina de que era auténtico. Y tercero, y esto es muy importante, edificar a la iglesia. Se relaciona con ese concepto griego, oikodomé, que significa construir, fortalecer a la comunidad. Construir, edificar. Sí, y fíjate, el análisis que hace el estudio de las palabras griegas clave apoya esto. Glosa, por ejemplo, se usa normalmente para lengua o idioma. La leo, que es el verbo hablar, casi siempre implica hablar con sentido, inteligentemente. Y luego tienes germeneia o diermeneuo, que son palabras específicas para interpretación o traducción. Todo apunta a comunicación con significado. Tiene sentido, sí. Pero entonces, a ver, ¿cómo encaja ese pasaje de 1 Corintios 14, versículo 2? Ese que parece decir lo contrario. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Muchos usan justo ese texto para decir que es un lenguaje espiritual, privado, incomprensible. Es la objeción clásica, sí, y el estudio la revisa con mucho cuidado. La interpretación que propone es que Pablo no está describiendo el don ideal, sino que está corrigiendo un problema práctico que había en Corinto. Un problema práctico. ¿Cómo? Imagínate la escena. Alguien recibe el don genuino de hablar, digamos, en parto, un idioma real de por allá, pero está en Corinto, donde todos hablan griego. Si esa persona se pone a hablar en parto,
Pues sí, nadie le entiende, excepto Dios, claro, que entiende todos los idiomas. Aunque esté diciendo verdades profundas inspiradas por el Espíritu, misterios, si no hay quien traduzca del parto al griego, el mensaje se pierde para los demás, no edifica. Ah, o sea, nadie le entiende porque no hablan ese idioma específico, no porque sea un lenguaje intrínsecamente incomprensible. Exacto. Y aquí es clave entender qué significa misterio, mysterion, en el Nuevo Testamento. Como señalan varios expertos que cita el estudio, no suele ser algo esotérico o inentendible por naturaleza. Más bien, se refiere al plan de Dios antes oculto, pero ahora revelado en Cristo. Como la salvación, la inclusión de los gentiles, esas cosas. Son verdades reveladas, no un balbuceo. Entiendo. La analogía que usa el estudio es buena. Hace cuenta que hoy, en una iglesia de habla hispana, alguien empieza a hablar en perfecto mandarín, pero no hay traductor. Solo Dios entendería lo que dice. Pero el propósito de edificar a la comunidad, la oikodomé, pues no se cumple. Órale, eso explica por qué Pablo insiste tanto en que haya intérprete, ¿no? Justo por eso. Unos versículos después, en el 14:28, dice clarito: «Y si no hay intérprete, calle iglesia, y hable para sí mismo y para Dios». La prioridad es que se entienda, para edificar a todos. Tiene lógica. Si no se va a entender, mejor no hacerlo en público. Esto refuerza, según el estudio, que se trataba de idiomas que sí se podían traducir si había alguien que supiera. Comprendo. El estudio también menciona de pasada cómo se descartan otros argumentos, ¿verdad? Como eso de usar textos apócrifos, como el Testamento de Job, para justificar lenguas angélicas. Sí, señala que apoyarse en fuentes fuera del canon es débil, y que incluso podría haber añadidos posteriores en esos textos, como la palabra extáticamente. Ok, entonces, si esta lectura, la de lenguas como idiomas humanos reales, es la que el estudio ve más fiel a la Biblia, es una idea nueva, porque a veces se escucha que es algo moderno, como una reacción al pentecostalismo. El estudio justo toca ese punto. Dice que eso de atribuirle la idea a teólogos como B.B. Warfield, de finales del 19, como si él se lo hubiera inventado, es una falacia. Un ataque personal, digamos. Ya. De hecho, lo que presenta el estudio es un panorama histórico bastante consistente que sugiere justo lo contrario, que la gran mayoría de los maestros importantes de la Iglesia, a lo largo de los siglos, entendieron el don bíblico así, como la capacidad milagrosa de hablar idiomas humanos que existían, pero que el hablante no conocía. Vaya. ¿Y menciona algunos nombres? Sí, claro. Es un recorrido interesante. Menciona a Ireneo de León en el siglo II, hablando de hermanos que, por medio del Espíritu, hablan toda clase de idiomas, declarando los misterios de Dios. Orígenes, en el siglo III, también lo veía como poder hablar en las lenguas de todos los pueblos para la misión. Desde muy temprano, entonces. Sí, y luego Agustín de Hipona, figura clave del siglo V, es súper explícito. Dice: «Hablaron en las lenguas de todas las naciones, porque el Evangelio de Dios debía correr por todas las lenguas. Aquel hecho ocurrió como señal y pasó». Como diciendo, fue algo para ese momento específico. ¿Y pasó? Interesante. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, lo vio como un remedio a la confusión de Babel, para poder predicar a todos. Y si brincamos a la Reforma, siglo XVI, Lutero usó 1 Corintios 14 para criticar las misas en latín para gente que hablaba alemán. Insistía en que la gente tenía que entender. Claro, la inteligibilidad otra vez. Exacto. Y Calvino, su contemporáneo, dijo que lengua ahí se refiere a un idioma extranjero y que los misterios solo son oscuros si nadie los entiende, si no hay interpretación. Y ya mucho después, Charles Hodge, un teólogo presbiteriano muy influyente del siglo XIX, lo resumió: el don de lenguas era el don milagroso de hablar idiomas extranjeros. Vaya, pues sí es una línea bastante constante a lo largo de la historia, según estas fuentes. Desde la iglesia primitiva hasta casi nuestros días. Sorprende un poco que esa visión no sea la más común hoy. Entonces, si esa fue la idea dominante por tanto tiempo, ¿cuándo y dónde agarró fuerza esta otra práctica, la del habla extática, a veces ininteligible, dentro del cristianismo?
Por ejemplo, a los montanistas, un grupo del siglo II que la iglesia principal consideró herético. Ellos practicaban una profecía muy extática con vocalizaciones raras. Ah, o sea que ya desde antes había cosas así. Sí, pero digamos que la glosolalia, como habla extática, no necesariamente idiomas. Aunque apareció esporádicamente, su gran momento, su auge y aceptación en ciertos círculos vino con el movimiento pentecostal, a principios del siglo XX. Y es curioso que la palabra glosolalia, aunque usa raíces griegas de la Biblia, glosa y laleo, se popularizó en el siglo XIX, justo para referirse a este tipo de vocalizaciones extáticas, como para diferenciarlas de hablar idiomas extranjeros, de la xenoglosia. Entiendo. Y esto nos lleva a otro punto clave del estudio. Si esta forma de habla extática tiene antecedentes, incluso en grupos considerados heréticos, y quizás cosas parecidas fuera del cristianismo, ¿es algo exclusivo del pentecostalismo o del movimiento carismático de hoy? El estudio argumenta fuerte que no es exclusivo para nada. Presenta evidencia de fenómenos muy parecidos en contextos religiosos y culturales súper diversos, que no tienen nada que ver con el cristianismo bíblico. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, en algunas ramas del hinduismo se habla del kriya, que puede incluir habla incoherente ligada a trances y al despertar de la energía kundalini. En los inicios del mormonismo hay registros de Joseph Smith y otros líderes haciendo sonidos sin estructura lingüística que llamaban idioma adámico o del cielo, aunque luego la misma iglesia mormona como que se distanció de eso. Órale. ¿Y fuera de religiones organizadas? También se mencionan ejemplos del chamanismo. Entre los inuit en Groenlandia y Canadá, los chamanes en trance hacían sonidos raros que decían eran el lenguaje de los espíritus. En Mesoamérica precolombina, en otras culturas indígenas, también hay registros de cantos, murmullos, vocalizaciones extáticas en rituales. Vaya. Y algo muy relevante para el contexto del Nuevo Testamento, la antigua Grecia. En cultos paganos como el del oráculo de Delfos, la sacerdotisa, la Pitia, entraba en frenesí y decía sonidos y palabras confusas que luego los sacerdotes interpretaban. Ah, claro, Delfos. Y como Corinto era una ciudad griega importante, metida en esa cultura, el estudio sugiere que no es loco pensar que algunas de esas prácticas extáticas se pudieran haber colado en la iglesia local. Eso explicaría por qué Pablo insistía tanto en el orden, en que se entendiera, en la edificación racional. Y bueno, más allá de la historia y la religión comparada, ¿qué dice la ciencia moderna? El estudio menciona antropología, neurociencia, lingüística. Sí, el estudio integra investigaciones científicas que ayudan a entender la naturaleza de la glosolalia moderna, la de hoy. Desde la antropología, cita a Felicitas Goodman. Ella estudió la glosolalia en muchas culturas, cristianas y no cristianas, y su conclusión fue que parece ser una capacidad humana bastante universal, no ligada a una creencia específica, sino a estados alterados de conciencia, trance, disociación, inducidos por rituales o sugestión. Interesante. ¿Y encontró patrones? Sí, observó un patrón vocal parecido en distintas culturas, ritmo, acento, sílabas simples. Argumentó que muchas veces es un comportamiento aprendido y reforzado por el grupo. Y clave, concluyó que no tiene las características de un lenguaje real, no comunica léxico. O sea, no transmite palabras con significado. Exacto. Luego, desde la neurociencia, se mencionan estudios como los de Andrew Newberg. Usaron escáneres cerebrales SPECT para ver qué pasaba en el cerebro durante la glosolalia y encontraron consistentemente una disminución de actividad en los lóbulos frontales, las áreas del control voluntario, la planificación, el lenguaje deliberado. Menos actividad. Curioso. Sí, como si se apagara el control consciente del habla. Al mismo tiempo, podía haber más actividad en zonas ligadas a la emoción. Pero otras revisiones de estudios, como una de Yoshiga Walter, que cita el texto, sugieren que es un patrón vocal aprendido, que usa las redes cerebrales normales del habla y la emoción, y que no siempre implica un trance profundo ni es una enfermedad.
De hecho, otros estudios, como uno de Shabolsky, indican que quienes la practican seguido suelen ser gente sana, a veces hasta con más empatía. Descarta que sea síntoma de algo malo. Bien, ¿y la lingüística? ¿Qué dice del lenguaje en sí? Ahí el análisis es decisivo. El estudio se apoya mucho en Willem Samarin, un lingüista que analizó grabaciones de glosolalia de muchas fuentes, fonética, estructura, todo. Su conclusión fue rotunda. La glosolalia no tiene la estructura sistemática, las reglas gramaticales de ningún lenguaje humano conocido. ¿Entonces qué es? Básicamente, dice él, es repetir y recombinar unos pocos sonidos y sílabas del idioma que ya habla la persona. Se organizan de forma medio aleatoria, pero con un ritmo y entonación que hacen que suene como si fuera un idioma. Que dé el gatazo, digamos. Ándale, algo así. Samarin dijo que es una habilidad que se puede aprender, como un truco lingüístico. Y muy importante, y el estudio lo recalca, Samarin no encontró evidencia científica creíble de xenoglosia, de hablar un idioma real desconocido, en los casos de glosolalia moderna que estudió. Órale. Todo esto choca bastante con cómo lo describen algunos defensores actuales de la glosolalia, ¿no? El estudio menciona a gente como Gordon Fee, Joyce Meyer, J. Lee Grady, que hablan de lenguas angélicas, lenguaje del espíritu, un idioma celestial privado entre la persona y Dios. Sí, hay un contraste fuerte. El estudio incluso cita la Encyclopedia of Psychology and Religion, que resume la visión académica. La glosolalia no es exclusiva del cristianismo, no funciona como un lenguaje real, y aquella idea original pentecostal de que serviría para evangelizar el mundo, hablando idiomas nativos, pues tuvo que ser reevaluada porque no se cumplió. Entonces, resumiendo todo esto que hemos platicado, el estudio que analizamos traza una línea divisoria muy clara, ¿verdad? Exactamente. La conclusión central que presenta es esa. Hay que distinguir bien dos fenómenos que seguido se confunden con la misma etiqueta. Por un lado, está el don de lenguas bíblico, el que describe el Nuevo Testamento. Una capacidad milagrosa específica de la época de los apóstoles para hablar idiomas humanos reales y comprensibles. Xenoglosia, con propósitos claros y públicos. Evangelizar, autenticar el mensaje, edificar a la iglesia de forma ordenada. Ok, ese es uno. Y por otro lado está la glosolalia extática, la que vemos hoy y la que se ha visto en otros momentos y culturas. El estudio la presenta como un fenómeno humano, no necesariamente sobrenatural como el don apostólico. La antropología, la neurociencia, la lingüística dan explicaciones. Es un comportamiento vocal que se aprende, ligado a emociones fuertes o estados alterados de conciencia. Imita cómo suena un lenguaje, pero no tiene su estructura ni comunica de verdad. Por lo tanto, concluye el estudio, es algo fundamentalmente distinto del don de Hechos y Corintios. Una diferencia clave. Por eso, la conclusión del estudio es que identificar el habla extática de hoy, glosolalia, con el don bíblico original, xenoglosia, no tiene una base sólida, ni bíblica, ni histórica, ni científica. Y recalca que Pablo, en Corintios 14, insiste en que se entienda, en que haya traducción, en el orden en el culto, y sobre todo en edificar a todos mediante la comprensión. La adoración, dice Pablo, debe ser en espíritu, pero también con entendimiento. Es una distinción fuerte, sí, pero el estudio al final añade un matiz, ¿no? Sí, una perspectiva final matizada. Reconoce que, aunque estas vocalizaciones extáticas no sean el don bíblico específico, son una práctica humana que existe si alguien encuentra consuelo, liberación emocional, algún beneficio psicológico al practicarlas, pues esa es su experiencia personal. El estudio sugiere que quizá eso podría entenderse como parte de la gracia común de Dios que permite experiencias humanas significativas. Pero insiste, no hay que confundirlo con el milagro apostólico original y sus propósitos específicos, centrados en comunicar claramente el Evangelio. Entendido. Y esto nos deja, creo, con una reflexión final interesante que se desprende de todo este análisis.
Si el don bíblico original, como lo pinta el estudio basado en las fuentes, era para superar barreras de idioma y comunicar con claridad las maravillas de Dios para construir, oikodomé, la comunidad de forma ordenada, que se entendiera, ¿qué nos dice eso sobre el valor que deberíamos darle hoy a la claridad, a entendernos mutuamente, a edificarnos con base en la razón y el entendimiento? No solo hablar de fe, sino en toda la vida de la Iglesia y al interactuar con un mundo que, pues, sigue necesitando escuchar mensajes relevantes de forma inteligible. Ahí queda la pregunta, para seguir pensando.